Comenzamos notando la siguiente observación, sean B un espacio vectorial sobre un campo F y W un subespacio vectorial de B. Ya sabemos que como W es un subespacio, cada vez que yo tome B1 y B2 vectores en W, su suma vuelve a estar en W. Ahora veamos qué pasa si yo tomo 3 vectores en W y yo considero su suma. Noten que la suma de B1 más B2 más B3 la puedo ver de la siguiente forma. Yo puedo asociar B1 más B2 y así, por lo que ya sabemos aquí, este elemento está en W. Así que cuando yo lo sume con otro vector, esta suma vuelve a estar en W, y así tengo probado que al momento de que yo tome 3 vectores en W, la suma de esos 3 vectores vuelve a ser un elemento de W. Pueden repetir este proceso para 4 vectores, 5 vectores, y así, continuando de forma inductiva, lo que vamos a obtener es que cada vez que consideremos n vectores en W, la suma de esos n vectores se queda en W. Esto lo utilizaremos más adelante. Otra observación es que si nosotros consideramos un espacio vectorial B sobre un campo F y tomamos al vector 0 del espacio vectorial, el conjunto que solamente tiene al vector 0 es un subespacio vectorial de B, pues claramente este conjunto tiene al vector 0. Luego, si yo sumo dos elementos en este conjunto, los cuales solamente pueden ser el vector 0, la suma del vector 0 más el vector 0 es el vector 0, y por tanto esa suma vuelve a estar en este conjunto. Y si yo multiplico al vector 0 por cualquier escalar del campo, eso me va a dar como resultado de nuevo el vector 0. Es decir, que este conjunto tiene el vector 0, es cerrado bajo sumas y cerrado bajo productos por escalar. Por tanto, sí es un subespacio vectorial de B. A este subespacio vectorial lo vamos a llamar el subespacio vectorial trivial, pues es el subespacio vectorial más pequeño que puede tener un espacio vectorial. Ya probamos en otro video que la intersección de dos subespacios vectoriales vuelve a ser un subespacio vectorial. Vamos a probar que esto no solo es cierto, si intersectamos dos, podemos intersectar la cantidad que queramos de subespacios y esa intersección vuelve a ser un subespacio vectorial. Sean B un espacio vectorial sobre un campo F y una familia de subconjuntos de B, tales que cada WI es un subespacio vectorial de B. Vamos a demostrar que la intersección de todos los WIs es un subespacio vectorial de B. Para demostrar esto vamos a utilizar la siguiente equivalencia, la cual ya probamos en un video anterior. La equivalencia me dice que W es un subespacio vectorial de B si y solo si para cualesquiera dos vectores que yo tome en W y lambda en el campo F, siempre B más lambda veces W se vuelve a quedar en el conjunto W. Vamos a utilizar esto. Tomamos B y W en la intersección de todos los WIs y lambda en el campo F. Como B y W están en esta intersección, por definición yo sé que B y W pertenecen a cada WI. Entonces, como cada WI es un subespacio vectorial de B, yo sé por la proposición o la equivalencia que acabamos de mencionar que B más lambda veces W se debe quedar en WI, y esto debe suceder para cada I, pues cada WI es subespacio vectorial. Pero entonces, si esta suma se queda en cada WI, estamos probando que la suma se queda en la intersección de todos. Y por tanto, así tenemos probado que esta intersección es un subespacio vectorial de B. Gracias a la proposición anterior podemos dar la siguiente definición, la cual es el subespacio generado por un conjunto, sean B un espacio vectorial sobre un campo F y X un subconjunto de B. Consideremos al conjunto B, que será el conjunto de todos los subespacios vectoriales del conjunto B, tales que W contiene al conjunto X. Y así definimos al subespacio generado por el conjunto X como el siguiente subespacio vectorial de B. El subespacio generado por el conjunto X es igual a la intersección de todos los Ws que pertenecen al conjunto B, es decir, la intersección de todos los subespacios vectoriales que contienen a mi conjunto X. Noten que esta definición está bien, ya que en la proposición anterior demostramos que la intersección de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, el subespacio generado por un conjunto X es igual a la intersección de todos los subespacios vectoriales que contienen a mi conjunto X.
Observaciones. Sea B un espacio vectorial sobre un campo F. Notemos que para cualquier W subespacio vectorial de B, siempre el vacío es subconjunto de W. En particular, el vacío es subconjunto del subespacio vectorial trivial. Por tanto, podemos asegurar lo siguiente. El subespacio generado por el conjunto vacío, que es igual a la intersección de todos los subespacios vectoriales que contienen al vacío, es igual al subespacio vectorial trivial, pues como dijimos anteriormente, cualquier subespacio vectorial tiene al vacío, pero en particular el subespacio vectorial más pequeño tiene al vacío. Por tanto, la intersección de todos los subespacios vectoriales va a ser igual al subespacio vectorial trivial. Y así tenemos que el subespacio generado por el vacío es el conjunto que solamente tiene al vector 0. Sean B un espacio vectorial sobre un campo F y B un vector en mi espacio vectorial. Vamos a ver que el subespacio generado por el conjunto B es igual a este conjunto. Es igual a todos los lambda B, donde lambda es un escalar del campo. Es decir, que el subespacio generado por un solo vector es igual al conjunto de todos los múltiplos escalares de este vector. Llamemos a este conjunto como A, y lo que vamos a probar para tener esta igualdad es la doble contención. Para ello notemos que el conjunto que tiene al vector B es subconjunto de A. Pues noten que el vector B es un elemento de aquí, pues B lo podemos ver como 1 por B, y así B es uno de los elementos de este conjunto. Entonces, ¿qué obtenemos de esto? Vamos a demostrar que este conjunto de aquí es un subespacio de B. Así vamos a obtener que este conjunto es un subespacio vectorial de B que contiene al conjunto al cual estoy considerando el subespacio generado. Para probar que A es un subespacio, tomemos dos elementos en A. Claramente que los elementos en A son de esta forma, son un escalar por B y otro escalar por B. Y también consideremos a C un elemento en el campo. Noten que el vector 0 se puede ver como 0 por B, y pues 0 por B es un elemento del conjunto A. Así probamos que el vector 0 pertenece al conjunto A. Ahora noten que si yo sumo estos dos elementos, yo puedo factorizar al vector B, y así obtengo que esta suma es igual a un escalar por el vector B, y por tanto esta suma está en el conjunto A. Y por último, si yo a este elemento lo multiplico por C, utilizando las propiedades de espacio vectorial, yo sé que aquí yo puedo asociar los escalares, y así obtengo que este producto es igual a un escalar por el vector B, y por tanto esto está nuevamente en el conjunto A. Aquí estamos probando las tres propiedades para que un conjunto sea subespacio vectorial. Entonces ya tenemos probado que A es subespacio vectorial. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? Recordemos que el subespacio generado por el vector B es igual a la intersección de todos los subespacios vectoriales que tienen al vector B, pero A es uno de estos. A es un subespacio vectorial que tiene al vector B, por tanto la intersección de todos los subespacios que contienen a B se queda contenida en A, pues A es uno de los conjuntos que está participando en la intersección, y así tenemos probada una contención. Ahora, como B está en el subespacio generado por el vector B, ya que B pertenece a cada uno de los conjuntos que se están intersectando aquí, entonces si yo considero lambda un escalar, ya que esto es un subespacio, yo tengo que lambda por B debe estar otra vez en este conjunto. Pero lo que estoy probando con esto es que A es subconjunto del subespacio generado por B, pues recordemos que A consiste de todos los múltiplos escalares de B, y aquí estoy diciendo que cada vez que yo considere a un escalar por B, eso siempre debe estar en el subespacio generado, y así tenemos probada esta contención. Y como las dos contenciones ya han sido probadas, es que tenemos que la afirmación era cierta. El subespacio generado por el vector B es igual al conjunto de todos los múltiplos escalares del vector B. Sea B un espacio vectorial sobre el campo F, consideramos a B1, B2 hasta Bn vectores en B y lambda 1 hasta lambda n escalares en el campo F. Al siguiente vector, el cual es lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2, así hasta que sumemos lambda n por Bn, es a lo que nosotros le vamos a llamar una combinación lineal de los vectores B1, B2, B3, así hasta Bn.
Con el nuevo concepto de combinación lineal, ¿están de acuerdo que la igualdad que probamos hace un momento es lo mismo que decir que el subespacio generado por un vector es igual a todas las combinaciones lineales de ese vector? Esto no es casualidad, vamos a probar un resultado más general. Proposición: sean B un espacio vectorial sobre un campo F y X un subconjunto de B. Vamos a demostrar que el subespacio generado por el conjunto X es igual a este conjunto, el cual consiste de todas las combinaciones lineales de vectores en X, escalares en F y combinaciones lineales de cualquier tamaño. Puede ser combinaciones lineales de 2, 3, 4, un vector, los que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Vamos a demostrar entonces que el subespacio generado por un conjunto es igual al conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos en X, y a este conjunto lo vamos a denotar de la siguiente forma. Hace un momento demostramos que el conjunto de múltiplos escalares de un vector es un subespacio vectorial. De la misma forma, ustedes van a probar que el conjunto de combinaciones lineales del conjunto X es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Eso se los dejo a ustedes. Ahora noten que X es subconjunto del conjunto de combinaciones lineales del conjunto X, pues si ustedes consideran cualquier X en X, X se puede ver como 1 por X, y 1 por X es una combinación lineal de elementos de X, y por tanto así probamos que X está en este conjunto, es decir, probamos esta contención. Ahora, ¿qué es lo que obtenemos de todo esto? Estamos diciendo que este conjunto es un subespacio vectorial que contiene al conjunto X. Entonces, el subespacio generado por X, que es igual a la intersección de todos los subespacios que contienen a X, debe estar contenido en este, pues este conjunto es uno de los conjuntos que se está intersectando aquí. Y así tenemos probada la primer contención. Finalmente, tomen n vectores en X. Si estos n vectores están en X, también estarán en el subespacio generado por X, ¿de acuerdo? Ahora también tomen lambda 1 hasta lambda n escalares en F. Como el subespacio generado por X es un subespacio vectorial de B, yo voy a tener que esta suma está otra vez aquí. ¿Por qué? Noten que como esto es un subespacio, lambda 1 por x1 vuelve a estar en este conjunto, lambda 2 por x2 también, así hasta lambda n por xn, es decir que cada uno de los que están aquí sumándose están en el subespacio generado por X. Pero si se acuerdan de la observación que dimos al inicio del video, cada vez que nosotros tengamos n vectores en un subespacio vectorial, la suma de esos n vectores vuelve a estar en el subespacio vectorial. Es por eso que esta afirmación es cierta. Pero noten que este elemento es un elemento de este conjunto, del conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos en X, y por tanto estamos probando esta contención, ya que cualquier elemento que esté aquí también está en este conjunto. Así tenemos probada la segunda contención y por tanto la igualdad.